infecciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede ser invadido por todos los patógenos conocidos, ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos. Diferentes patógenos pueden causar cuadros clínicos similares. Los patógenos del mismo grupo pueden tener diferentes manifestaciones. Las enfermedades no infecciosas pueden producir cuadros parecidos a las infecciosas. Es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento rápido. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas van a depender del agente causal, la localización de la infección, la duración de la enfermedad, la edad y el estado previo de salud. Dentro de las manifestaciones tenemos el síndrome meningio, cefaleas, náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia y alteraciones de las funciones mentales. Otros síntomas, el estupor o coma, crisis comiciales y disfunción cerebelosa. Estudio del líquido cefalorraquídeo. La decisión de realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo va a estar basada en el cuadro clínico y en el riesgo del procedimiento. Está contraindicado en trastornos severos de la coagulación, infecciones cutáneas lumbares e hipertensión intracraneal con riesgo de hernia encefálica. Punción lumbar para la extracción del líquido cefalorraquídeo. La punción se realiza en la lumbar 3 y lumbar 4 o entre lumbar 4 y lumbar 5. Se debe respetar una asepsia rigurosa. Se debe tener al menos 2 tubos estériles y sin heparina. El volumen ideal, el cual se debe extraer, es de 10 mililitros o 2 mililitros para cada estudio, y la entrega debe ser inmediata y en mano. Meningitis. Es la inflamación de las meninges provocada en la mayoría de los casos meningitis bacteriana aguda, también llamada meningitis supurativa, grave en lactantes y en niños mayores, alta asociación a complicaciones agudas y alto riesgo de morbilidad a largo plazo. Agente causal. En los neonatos es el Streptococcus del grupo B, los enterococos, Escherichia coli, Klebsiella y Listeria monocytogenes. En los lactantes mayores de 2 años hasta 12 años es la Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Factores de riesgo. Ausencia de inmunidad específica en los primeros años de vida, colonización reciente por bacterias patógenas, hacinamiento, pobreza, raza negra o indios norteamericanos, sexo masculino. Anatomía patológica. Presenta exudado meningio alrededor de las estructuras cerebrales, ventriculitis, colección subdurales y empiema. Infiltrados de PMN que se extiende a la región subíntima de las arterias y venas pequeñas. Infarto cerebral por una oclusión debido a inflamación, vasoespasmo y trombosis. Inflamación de nervios y raíces espinales que refleja el síndrome meningio. Inflamación de pares craneales que lleva a neuropatías ópticas, oculomotoras, faciales y auditivas. Fisiopatología. El aumento de la presión intracraneal se debe a muerte celular por edema cerebral citotóxico, aumento de la permeabilidad capilar inducido por citocinas, aumento de la presión hidrostática por edema cerebral intersticial, hidrocefalia comunicante por engrosamiento de los vasos comunicantes, hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo por aumento de la permeabilidad vascular y la pérdida de líquido
rico en albúmina que atraviesa el espacio subdural. Hipoglucorraquia, por disminuciones del transporte de glucosa en el tejido cerebral. Patogenia. Los agentes infecciosos entran a la meninges de varias maneras. Por vía hematógena, por una bacteremia, por infecciones de las vías aéreas respiratorias altas, a través del cráneo por vénulas nasofaringeas, por diseminación directa de un foco infeccioso subyacente, por introducción de organismos durante procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. Manifestaciones clínicas. Formas de inicio. Súbito, por shock, coma o muerte en menos de 24 horas. Progresivo, precedida de varios días de fiebre, síntomas gastrointestinales y síntomas en las vías respiratorias altas. Signos y síntomas. A veces precedidos de una infección respiratoria, los síntomas típicos son cefalea, fiebre, astenia, rigidez de nuca, vómitos, fotofobia, confusión mental, mialgias, artralgias, exantema macular, púrpura, petequias, taquicardia, hipotensión y anorexia. Síndrome de irritación meningia, síndrome de hipertensión endocraniana, crisis comiciales. El diagnóstico se da por análisis de líquido cefalorraquídeo con tinción de Gram, cultivos, pleocitosis neutrofílica, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia y hemocultivos. El tratamiento es a base de antimicrobianos según el agente etiológico y corticosteroides como la dexametasona. Complicaciones. Entre ellas podemos encontrar crisis comiciales, ictus, herniación, tanto cerebral como cerebral, y trombosis de senos venosos. Meningitis tuberculosa. Lesión gaseosa metastásica en corteza cerebral o meninges durante la fase de diseminación linfohemática de la infección primaria. Complicación mortal en niños sin tratamiento. Clínica. Los vasos corticomeningios se inflaman produciendo inflamación e infarto de la corteza cerebral. Se produce inflamación granulomatosa de las meninges y pequeños focos tuberculosos en meninges, cerebro y médula. Síntomas: fiebre y cefalea subaguda o crónica, disminución del nivel de conciencia, alteración de la conducta, síntomas de hipertensión intracraneal, afectación de los pares craneales, hidrocefalia, afectación neurológica focal. Los signos y síntomas progresan con lentitud durante varias semanas y se pueden dividir en 3 fases. La primera dura de 1 a 2 semanas, síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, irritabilidad, somnolencia y malestar general. No hay signos neurológicos focales. Fase 2, modo brusco de presentación, letargo y rigidez de nuca, convulsiones, hipertonía, vómitos, parálisis de pares craneales, hidrocefalia, hipertensión craneana, vasculitis. Fase 3, hemiplegia o paraplegia, hipertensión, postura de descerebración, deterioro de signos vitales y muerte. Diagnóstico: prueba cutánea de tuberculina es negativa hasta un 50% de los casos. Radiografía de tórax es normal entre 20 y 50% de los casos. Análisis y cultivo de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. Tinción de Ciel-Nielsen 30% es positivo. Tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazonamida, estreptomicina, etambutol. Meningitis víricas, lo cual los agentes etiológicos más frecuentes que se encuentran son el enterovirus, herpes simple, varicela zoster, parotiditis, rubiola, sarampión, adenovirus. Para hacer un diagnóstico diferencial se debe hacer un diagnóstico con meningitis fímica y meningitis bacteriana en fase inicial, porque se parecen mucho a las meningitis víricas, donde el diagnóstico va a constar de la valoración de signos y síntomas, como sean estudio de líquido raquídeo, cultivo, exudado faríngeo, IDS,
El tratamiento general son vigilar signos vitales, valoración neurológica y especial atención al balance hídrico, factores de coagulación, crisis convulsiva y edema cerebral. Para el tratamiento específico no existe un tratamiento, excepto en la encefalitis causadas por un virus de herpes simple o enterovirus. En el primer caso se utiliza el aciclovir de 30 miligramos kilo por día, divididos en 3 dosis. Para el enterovirus se utiliza pleconavir, 5 miligramos por kilo por día durante 7 días. En neonatos con encefalitis causada por herpes simple, se recomienda utilizar aciclovir de dosis de 45 a 60 miligramos kilogramos días. También existen buenos resultados con el uso de ribavirina en el tratamiento de encefalitis por virus de varicela y de sarampión. El pronóstico generalmente es bueno en el caso de un virus de herpes y pueden presentarse secuelas usualmente leves. Encefalitis peneclerosantes subaguda es una complicación tardía del virus del sarampión que deja secuelas graves. Encefalitis es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central asociado a una disfunción neurológica debido a múltiples agentes etiológicos, fundamentalmente virus. La contigüidad de las estructuras del sistema nervioso central hace que se presenten cuadros mixtos, de modo que la infección puede afectar al cerebro y estructuras próximas, produciendo encefalitis. Epidemiología. En la infancia la incidencia es más alta, aunque actualmente ha disminuido debido a la vacunación infantil sistemática frente a sarampión, rubeola, paratoditis y polio. Diagnóstico. Líquido cefalorraquídeo normal en los primeros estadios y luego aumento de mononucleares. Glucosa normal o disminuida, cultivos bacterianos y fúngicos negativos, aislamiento de virus en los lugares primarios de diseminación, tracto respiratorio superior, tracto gastrointestinal, vesículas cutáneas, orina, heces o sangre. Encefalitis por virus herpes simples. La encefalitis herpética es una enfermedad poco frecuente, secundaria a la infección del sistema nervioso central por virus herpes simples, y va a dar lugar a una encefalitis necrotizante aguda. Epidemiología. La encefalitis por herpes simples es poco frecuente en la población general. Dada la mayor morbilidad y mortalidad de este cuadro y la disponibilidad de un tratamiento etiológico que mejora el pronóstico, ante una encefalitis aguda en el niño mayor de 6 meses y en el adulto, debe descartarse esta etiología. Clínica. Caracterizada por sintomatología neurológica con alteración del nivel de conciencia, cambios significativos de personalidad, disfunción cognitiva o síntomas neurológicos focales. Los síntomas más frecuentes son la fiebre o febrícula en el 75%, seguidos de convulsiones en solo 2/3 de los pacientes con encefalitis confirmada. Diagnóstico. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, confirmándose mediante la amplificación en el líquido cefalorraquídeo del genoma viral, PCR. Esta técnica tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 94%. La PCR cuantitativa sirve como marcador pronóstico de la infección. Tratamiento. Acidovir intravenoso. Actualmente en niños menores de 12 años se recomienda dosis de 20 miligramos por kilo cada 8 horas durante 14 a 21 días. Esta dosis también deben emplearse en infección diseminada por herpes simples en recién nacidos durante 21 días. Pronóstico. Es fundamentalmente conocer que en ausencia de tratamiento, la encefalitis presenta una mortalidad que asciende al 70%, con una minoría de pacientes que vuelven a su función neurológica normal. Encefalitis postinfecciosa o encefalomielitis aguda diseminada.
Es otra forma de encefalitis que se caracteriza por un proceso diasmelizante agudo, que se produce después de infecciones por diversos virus, es decir, por ejemplo, gripe, varicela y micoplasma. Se caracteriza porque una semana después de un cuadro febril con infección respiratoria, una enfermedad exantemática en remisión o una vacunación reciente, se presenta la afectación neurológica de forma aguda, aunque en el caso de la administración, por ejemplo, de la triple viral, se da con menos frecuencia. Etiología. En el neonato se produce más frecuentemente debido al enterovirus, aunque son de evolución benignas, pueden tener mayor morbimortalidad en algunos casos. La encefalitis puede producirse también por bacterias como Bartonella o micoplasma. Otros microorganismos que pueden lesionar o que pueden producir encefalitis son los treponemas, la leptóspira, la brucela, tuberculosis, listeria monocitógenes, rickettsia, entre otros. En los niños procedentes del trópico deberían tener también en cuenta Plasmodium, Trypanosoma, etc. Sintomatología. Son de aparición rápida y al principio son de tipo encefalitis, es decir, presentan fiebre, fatiga, cefalea, náuseas y vómitos, y en casos graves llegamos a las convulsiones y al coma. También puede ser que llegue a lesionar la materia blanca, lo cual ocasionaría en ciertos casos síntomas neurológicos, como por ejemplo la pérdida de la visión en un ojo o en ambos debido a la inflamación del nervio óptico, y también la debilidad hasta el punto de parálisis y o dificultad para coordinar los movimientos de los músculos voluntarios. Referente a la clínica, que es la base del diagnóstico, consiste en una alteración de la función cerebral, manifestándose como alteraciones del comportamiento u otros síntomas neurológicos, por ejemplo, como déficits motores, ¿sí?, ataxias y otras alteraciones del movimiento, alteración de pares craneales, como ser parestesias, convulsiones, así como también alteración a nivel de la conciencia, siendo este el síntoma capital, como somnolencia o letargia, que en casos graves progresa a coma y muerte. Diagnóstico. Los neonatos tienen una respuesta inespecífica y limitada a las diferentes agresiones, por eso debe considerarse la posibilidad de encefalitis en cualquier niño con fiebre, rechazo de alimento, irritabilidad, convulsiones, letargo o sepsis, que sería muy importante como cuidado de enfermería tenerlo en cuenta. Se realizará punción lumbar para cultivo de virus, bacterias y PCR de virus. Se pueden realizar otras pruebas para apoyar el diagnóstico, como por ejemplo electroencefalograma y resonancia magnética. Esta última es muy importante en casos que debamos hacer la diferencia con otras enfermedades como ser la esclerosis múltiple. Referente a su tratamiento, está enfocado a reducir la inflamación cerebral por medio de medicamentos antiinflamatorios. La mayoría de las personas responden a corticoides intravenosos como la metilprednisona, por ejemplo, y en caso de que los corticoides no respondan, la plasmaféresis o el tratamiento con inmunoglobulina intravenoso han mostrado producir una mejoría, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. También se debe instaurar el tratamiento empírico de forma precoz con aciclovir intravenoso si hay alteración hepática con sospecha de afectación multisistémica. El tratamiento será a su vez inespecífico El tratamiento será específico del agente etiológico e individualizado según la situación clínica del paciente. Aciclovir intravenoso es el único fármaco que ha demostrado eficacia para mejorar el pronóstico de la encefalitis del virus del grupo herpes, y con frecuencia se inicia de forma empírica en este tipo de cuadros. También la encefalitis por varicela debe tratarse, siendo aciclovir el fármaco de elección y como alternativa ganciclovir intravenoso. Y por último, su pronóstico. Para la mayoría la recuperación comienza a los pocos días y la mitad se recupera completamente. Otros pueden tener discapacidades leves a moderadas el resto de su vida y en ciertos casos suelen ser mortales. Meningoencefalitis bacteriana. Es una enfermedad del sistema nervioso central que es causada por bacterias más comúnmente. Sintomatología. Se caracteriza por la presencia de manifestaciones febriles, encefálicas y meningias con diverso grado de afectación sistémica. La epidemiología se basa en que la mayor incidencia se encuentra en recién nacidos y lactantes.
También existe una mayor incidencia de gram negativos en recién nacidos y gram positivos en lactantes, escolares y adultos. Los factores de riesgo en la meningitis purulenta guarda relación con la epidemiología de otras enfermedades que le dan origen. Por ejemplo, las infecciones respiratorias, gastroenteritis, infecciones urinarias y septicemia. Las puertas de entrada por la que ingresan los microorganismos es a través de la vía respiratoria, digestiva, cutánea, urinaria, traumática y posquirúrgica. La etiología se va a basar en la edad. En los recién nacidos predomina la Escherichia coli, Klebsiella, Streptococo del grupo B, Estafilococo y Listeria monocytogenes. En lactantes y preescolares, 2 meses a 5 años, predomina el Streptococo pneumoniae, el meningococo y el Haemophilus influenzae de tipo B. Dentro de la anatomía patológica se encuentran los hallazgos macroscópicos como exudado purulento en la base o en la convexividad del cráneo, natas de fibrina, daño a los pares craneales, obstrucción del drenaje de líquido cefalorraquídeo, necrosis del tejido cerebral, vasculitis, hemorragias y trombosis de los senos venosos, abscesos y edema. El cuadro clínico se caracteriza por un síndrome infeccioso, luego un síndrome de irritación meningia, el síndrome de hipertensión craneana y el síndrome encefálico. El diagnóstico se va a basar en estos síndromes. Por ejemplo, el síndrome infeccioso presenta fiebre, hipotermia, especialmente en los recién nacidos y prematuros, malestar general, débil a respuesta a estímulos y leucocitosis con neutrofilia. El síndrome de irritación meningia se caracteriza por la rigidez de cuello, el Kernick y el Brudzinski. El síndrome de hipertensión craneana se caracteriza por vómitos en proyectil, cefalea, irritabilidad, alteraciones de la conciencia, fontanelas abombadas, fondo de ojo alterado con edema de papila y separación de las suturas. El síndrome encefálico se caracteriza por una alteración de pares craneales, alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsivas y alteraciones del tono muscular, marcha y coordinación, inclusive puede llegar a coma. El diagnóstico se realiza a través del líquido cefalorraquídeo, es decir, los niveles de lactato, biometría hemática, glicemia, BCG, PCR y DHL. Las pruebas inmunológicas tempranas se realizan contra inmunoelectroforesis, aglutinación en látex, reacción en cadena de la polimerasa, hemocultivo, TAC y resonancia magnética. También se debe realizar el diagnóstico diferencial, porque no existe ningún signo característico de la meningitis. Los signos meningios de hipertensión craneana y encefálicos van a sugerir el diagnóstico, pero no van a detectar el agente etiológico. Otras causas son la meningitis viral, la micótica, la parasitaria o por otros gérmenes, absceso cerebral o endocarditis bacteriana con embolismo cerebral o inclusive por intoxicaciones. El manejo general se va a basar en controlar la fiebre, controlar las crisis convulsivas, manejar el edema cerebral y el shock séptico. El edema cerebral se va a manejar con el antimicrobiano después de iniciar con 15 a 20 minutos. Y se va a utilizar dexametasona en dosis de 0,6 miligramos kilogramos día, en 4 dosis por 3 días como máximo. Y el tratamiento específico se va a basar en el aislamiento del agente causal, pero se debe basar en la edad del paciente. Meningoencefalitis viral. Es el líquido cefalorraquídeo con pleocitosis y ausencia de microorganismos en tinción de Gran y en cultivos bacterianos de rutina. La etiología es variada, pero el virus más frecuente es el enterovirus.
Luego, el arbovirus, el herpes, virus de parotiditis, adenovirus, influenza, parainfluenza, sarampión, rubeola o rabia. La patogenia se produce a través de una invasión y destrucción directa del tejido nervioso. Reacciona el huésped a los antígenos víricos, produciendo congestión meningia e infiltración mononuclear, acumulación perivascular de linfocitos y células plasmáticas. Luego se produce la destrucción neuronal y de la mielina hasta neuronofagia o necrosis. De acuerdo al virus va a haber distintas afecciones. Si afecta el lóbulo temporal va a ser por el virus del herpes simple. Si afecta todo el encéfalo es a causa del arbovirus. Y si afecta las estructuras basales es debido a la rabia. Las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo al agente etiológico, pero de acuerdo a la edad también van a ser las sintomatologías. Por ejemplo, en lactante va a existir irritabilidad y letargia, y en los niños mayores cefalea frontal e hiperestesia. También puede existir fiebre, náusea, vómitos, fotofobia, dolor de cuello, de espalda y piernas, confusión mental, estupor, convulsiones y exantemas. Algunos virus pueden causar parálisis flácida. El diagnóstico se va a realizar por punción lumbar y el tratamiento, excepto que sea por virus de herpes simple, se va a realizar con aciclovir, 10 a 15 miligramos día endovenoso en 3 dosis. Abscesos cerebrales. Etiología. Muchas veces son infecciones mixtas con bacterias aerobias, como los Streptococcus, el Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos, las bacterias anaerobias, hongos en personas inmunodeprimidas, Toxoplasma gondii y SIDA. Patogenia y factores predisponentes. Infección de las estructuras meningias contiguas, de senos paranasales, absceso en el lóbulo frontal con infección ótica o mastoidea, absceso temporal o absceso cerebeloso, infecciones odontológicas, traumatismo craneal y neurocirugía, también por diseminación hematógena. Infecciones micóticas del sistema nervioso central. Patogenia. Este tipo de infecciones son oportunistas, causan enfermedad en personas inmunodeprimidas o con alteración de la inmunidad celular como la neutropenia. Agentes patógenos. Dentro de ellos tenemos dos de los que son los más importantes. Uno de ellos es el Aspergillus. La adquisición de este hongo se da por inhalación o contaminación en quirófanos, dentro de los cuales su principal reservorio son los filtros de los aires. Puede producir abscesos, granulomas y hemorragias. El otro es la Candida albicans. Su diseminación o entrada es directa por aracnoiditis, epidemitis, abscesos y aneurismas. Infecciones parasitarias del sistema nervioso central. Infección por Toxoplasma gondii. Esta infección puede adquirirse por transfusiones o trasplantes, mediante el contacto con excremento de gato infectado con toxoplasma, ingestión de tierra y carne mal cocinada que ha sido expuesta a heces de gato, también por toxoplasmosis congénita. Diagnóstico. Se diagnostica con síntomas de lesión neurológica en personas inmunodeprimidas, examen de líquido cefalorraquídeo con alteraciones inespecíficas, proteínas bajas y serología de ELISA. El diagnóstico de certeza se da por demostración del parásito en el cerebro mediante biopsias, muestras biológicas como líquido cefalorraquídeo y sangre y prueba de proteína C reactiva que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Meningoencefalitis amebiana. Agente etiológico. Su agente etiológico es la entamoeba histolítica, que puede causar absceso cerebral.
Recordemos que la contaminación por la misma se da por la ingestión de la ameba, que afecta principalmente al sistema digestivo. Sin embargo, en algunos casos puede migrar y tener proliferación en el sistema nervioso central, dando enfermedades como la meningoencefalitis aguda primaria y la encefalitis necrotizante hemorrágica.